Bien, nuevamente los saludo, buenas tardes, les doy la bienvenida a nuestro segundo webinar del mes de junio. Les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Jenny Cortés, soy la directora de marketing de Aricel y hoy nos acompaña el equipo de Aricel en el chat para estar pendiente de ustedes. Les voy a hacer una breve introducción de nuestro speaker del día de hoy. Quien nos va a dar la charla es el director científico de la compañía, que se llama Ricardo Aponte. Ricardo es licenciado en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es magíster en Química de la Universidad Nacional, es magíster en Docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene amplia experiencia en investigación en productos naturales, control de calidad en los campos farmacéutico, manufacturero y ambiental. También ha participado como investigador en diferentes instituciones académicas y laboratorios en España, en Chile, en Suiza y desde hace un tiempo ya nos acompaña en Aricel como director científico. Antes de darle la palabra, quiero desearle en nombre de Aricel un feliz Día de los Padres a quienes hoy nos acompañan y son papás. Esperamos que disfruten el webinar y al final de la charla vamos a responder sus preguntas. Entonces les pido que por favor vayan tomando nota de ellas o nos las envíen por el chat. Ricardo, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar que el día de hoy estará enfocado en el informe 45 de la Organización Mundial de la Salud en relación con el conteo de partículas. En esta charla del día de hoy pretenderemos abarcar tres objetivos puntuales. El primero, conocer algunos términos generales de la normatividad relacionada con las salas limpias en el campo farmacéutico. El segundo, identificar los cambios más relevantes de la norma ISO 14644, parte 1 del año 2015 en el campo de farma. Y el tercero, analizar el impacto que tienen los anexos 1 de la Unión Europea acerca de las buenas prácticas de manufactura del año 2008 y del informe, o el anexo 6, mejor, del informe técnico 45 de la Organización Mundial de la Salud en la regulación de la concentración de partículas en el aire en las zonas limpias. Antes de iniciar con el desarrollo de estos tres objetivos que tenemos para el webinar, revisemos brevemente qué significa este término sala limpia. ¿Cuál es el concepto que actualmente la normatividad farmacéutica maneja al respecto? Para eso vamos a observar el siguiente video. A clean room is a contained environment in which multiple parameters are precisely monitored and controlled. The primary functions of clean rooms are to greatly reduce contamination and control conditions within the contained environment. Clean rooms are most commonly utilized by the microelectronics and life science industries. Contaminants are anything that can corrupt a process or product and can vary by industry. They can be solid, liquid, or gas. The particles can be airborne, surface, or liquid-based. The primary source of contaminants are people. Skin and hair flakes, makeup, skin oil, mucus, and perspiration are the most common forms of personnel-based contamination. In addition, microorganisms such as viruses, bacteria, and other microbes can be introduced by humans. Clothing, too, can contaminate a clean environment. Materials and products are sources of contaminants. Even friction and wear from equipment used in production and maintenance can produce contaminating particles. Compressed gas lines are susceptible to contamination from ambient air and outside liquids and oils. Contaminants in cleanrooms are primarily classified by how many airborne particles are detected per cubic foot or meter of sampled air. This includes ambient air and compressed gas.
For aseptic environments, air is sampled for viable particulate contaminants. This can apply to both ambient air in the environment as well as compressed gas. Liquid used in specific processes can be checked for contaminants as well. Bien. En esta medida tenemos que una sala limpia es una habitación con atmósfera controlada de temperatura, humedad y presión interior, flujo y partículas en el aire, que son estos últimos los elementos que determinan el nivel de contaminación. El objetivo de una sala limpia es reducir al máximo el nivel de contaminación y la clasificación de esta sala se evalúa en función del nivel medio de concentración en el aire de partículas de un determinado tamaño. Asimismo, el flujo de aire que se introduce en una sala limpia puede ser unidireccional, como flujo laminar, o no direccional, pero en cualquier caso se debe pasar a través de unos filtros especiales llamados filtros HEPA o ULPA. El objetivo del uso de estos filtros es la eliminación de partículas en suspensión y microorganismos para que el aire sea lo más estéril posible y se renueve periódicamente para evitar la acumulación de polvo. Estos filtros HEPA están compuestos por una malla de fibra de vidrio que se dispone aleatoriamente con un diámetro entre 0.5 y 2 micras y con un espacio intersticial de 0.3 micras. Estas características mencionadas dan cuenta precisamente del significado de una sala limpia. Ahora, ¿cómo relacionamos la concentración de partículas en aire dentro de esta configuración conocida como sala limpia? Encontremos en primer lugar que una partícula en aire dista de una partícula en líquido por la forma que tiene. Una partícula en un líquido generalmente puede ser esférica, mientras que una partícula en aire no tiene una forma esférica o una forma geométrica definida. De esta manera encontraremos que la partícula en aire es irregular y que en interacción con un haz de luz puede presentar los siguientes fenómenos físicos. Puede presentar difracción, reflexión, refracción, absorción o dispersión. Este último fenómeno físico es fundamental para realizar su control por medio de unos dispositivos conocidos como contadores de partículas. Entonces vamos a encontrar que un láser impacta directamente sobre una de estas partículas sin forma definida como tal geométricamente, con una alta porosidad, y que la luz dispersada es detectada posteriormente por un fotodetector. ¿Qué hace este fotodetector? Convertir la energía lumínica dispersada en una señal que, como podemos observar en la figura, varía dependiendo del tamaño de partícula que pase a través de esta muestra de aire de entrada y que sea difractada por medio de la luz láser. Entonces, si la partícula es pequeña, encontraremos una señal pequeña, e igualmente si la partícula es de mayor tamaño, lo que encontraremos es una señal equivalente precisamente con esta característica. La composición de un contador de partículas, como lo podemos observar, tiene una muestra de aire de entrada, que generalmente se conoce como tubo isokinético, tiene aparte de eso un sistema de vacío, una fuente de luz y un fotodetector. Ahora, esta es la forma como se mide el tamaño de partícula, pero ¿cuáles son los tamaños de partícula que realmente importan en el campo farmacéutico? Generalmente nos hablan de que en el campo farma son las partículas con tamaño entre 0.5 y 5 micras las que tienen una amplia relevancia en el estudio o mejor, en la manufactura de productos medicinales estériles. ¿Por qué razón? Porque encontraremos que entre estos tamaños de 0.5 micras y 5 micras se pueden transportar partículas viables. Encontremos que hay dos tipos de partículas: no viables, partículas inertes o partículas que no contienen ningún material vivo, y partículas viables que corresponden con microorganismos que pueden generar algún tipo de colonia y algún tipo de efecto nocivo en los procedimientos que estamos llevando a cabo. Para esto vamos a observar el siguiente video.
Encontraremos entonces que las partículas viables están conformadas principalmente por microorganismos, pero estos microorganismos no se encuentran de manera aislada, no se encuentran dispersos en el aire de manera independiente, realmente se encuentran adheridos a una partícula no viable precisamente por la alta porosidad que tienen estas partículas inertes. De esta manera encontraremos que a estas uniones entre partículas viables y partículas no viables que realmente son consideradas como partículas viables se le conocen con el término de bioaerosol. Un bioaerosol es un grupo de variada forma y tamaño que se conforman por pequeñas colonias de microorganismos. Generalmente su tamaño físico se determina por microscopía cuando están suspendidos en un líquido. En este caso, los bioaerosoles no están conformados por la suspensión, bueno, están conformados no por esta suspensión de partículas en un líquido, sino en el aire realmente. No se encuentran como microorganismos sencillos y realmente su tamaño va a ser análogo al de aquellas partículas no viables a las cuales se encuentran juntos o adheridos. Bien, aquí vamos a encontrar que la porosidad de la partícula tiene una gran importancia para el transporte de este tipo de partículas viables o de microorganismos. ¿Cuáles son estas partículas viables que se pueden transportar? Desde microorganismos inocuos como el Bacillus subtilis, por ejemplo, es una bacteria gram positiva que tiene un tamaño de 2 a 3 micras de largo por 0.7 a 0.8 micras de diámetro, los cuales podemos encontrar en el suelo y que pueden ser transportadas por un operario dentro de una sala limpia. El Staphylococcus epidermidis, que es una bacteria gram positiva también, esférica con un diámetro de 0.5 a 1.5 micras. Veamos que este microorganismo, esta bacteria, se encuentra en la piel humana. Encontraremos hasta inclusive hongos como el Penicillium chrysogenum, que es un hongo globoso con un tamaño de 3 a 4 micras de largo por 2.8 a 3.8 micras de diámetro, que lo encontraremos en algunas frutas como la naranja, u otro un microorganismo fúngico como el Cladosporium sphaerospermum, el cual es un hongo elipsoidal de 3 a 4 micras de largo por 7 micras de diámetro, que lo podemos encontrar en algunas otras frutas en descomposición. Veamos que son microorganismos con los que tenemos contacto permanente y que en caso dado que nosotros como operarios de una sala limpia ingresemos a este tipo de espacios, lo podemos llevar consigo. Y entonces estos son microorganismos que, si bien no generan un impacto negativo desde el punto de vista microbiológico, sí afectan de manera importante la limpieza de una zona limpia acorde con los criterios vistos anteriormente. Sin embargo, hay otros microorganismos que también pueden ser transportados, que tienen un efecto mucho más perjudicial, nocivo realmente para la salud humana y para los procesos que se llevan a cabo. El Staphylococcus aureus es un ejemplo, es un microorganismo que apenas tiene una micra, su tamaño es apenas de una micra, puede ser fácilmente transportado en partículas que están entre los 0.5 y las 5 micras. Otro, la Neisseria meningitidis, que es una bacteria gram negativa, semiesférica, de 0.8 micras por 0.6 micras. Encontraremos el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria gram positiva que individualmente tiene un diámetro entre 1.2 y 1.8 micras y son igualmente partículas viables o microorganismos que pueden ser fácilmente transportados por partículas no viables y que además de eso pueden generar un efecto nocivo en la salud humana y convertir esta zona limpia en una zona que posteriormente se declare de riesgo biológico. Es por razón que se utilizan estos dos tamaños específicamente como centrales en el análisis de las zonas limpias para el campo farmacéutico. Ahora, no solo para el campo farmacéutico, también encontraremos que para industrias como el cannabis también se tienen en cuenta estos tamaños de partícula para la manufactura de sus productos. Ahora, ¿cuál es la regulación técnica para la concentración de partículas? Encontraremos entonces que para las partículas no viables, la norma ISO 14644 regula las zonas limpias en superficies sólidas, líquidas o gaseosas. Se compone de 16 partes y nos vamos a enfocar en esta primera que aparece allí, que es la parte 1,
que trata sobre la clasificación del aire limpio en términos de concentración de partículas. A partir de esta norma nosotros podemos clasificar una zona limpia para la manufactura de un producto estéril en una clasificación ISO 1 a ISO 9, dependiendo de un número máximo de partículas que debe presentarse a un determinado tamaño de partícula o mayor al mismo. Ahora encontraremos la parte 2, que habla de requisitos de planes de monitoreo para el adecuado desempeño de una sala limpia. Es un complemento de la primera parte. El tercero dista un poco, ya tiene que ver con los métodos para evaluar el funcionamiento y desempeño de las salas limpias, con flujos unidireccionales o sin flujos unidireccionales. La parte 4, que especifica los requisitos mínimos para el diseño y construcción de salas limpias. La parte 5, que establece los requerimientos básicos para la operación en estas salas. La parte 6, que establece un vocabulario sobre zonas limpias. La parte 7, que describe los requerimientos para el diseño, construcción e instalación de salas limpias, que son diferentes a las partes 4 y 5 respectivamente. La parte 8, que se relaciona con la clasificación del aire en estas salas limpias en términos de la limpieza química. La parte 9, que trata sobre la clasificación de los niveles de limpieza en superficies sólidas. La parte 10, que determina el sistema de clasificación para la limpieza de superficies en salas limpias en términos de compuestos o elementos presentes. Veamos que aquí la parte 11 no está definida por la norma ISO realmente. Cuando uno consulta en la página ISO se encuentra que dice en construcción o en actualización. En este momento no hay una parte 11 definida. La parte 12, que abarca el monitoreo del aire limpio en términos de concentración de nanopartículas. La parte 13, que presenta alineamientos para la limpieza de superficies sólidas en salas limpias. La parte 14, que describe las metodologías para evaluar la idoneidad de equipos usados en una sala limpia. La parte 15, que presenta alineamientos para la limpieza química de equipos y materiales. Y la parte 16, que establece las recomendaciones para optimizar el uso de energía en las salas y zonas limpias. Veamos que la norma es bastante robusta, nos da toda una serie de recomendaciones para llevar a cabo un correcto desempeño en estos espacios que, si bien aquí los vamos a enfocar hacia el campo farmacéutico, encontraremos que también industrias como el cannabis, la industria electrónica, tiene directa relación con este tipo de zonas limpias. Para cada uno de estos campos encontramos un conjunto de estas partes directamente relacionadas. Ahora, como les decía, la parte 1 será central en nuestra clasificación. ¿Cuál es el núcleo, el corazón de esta norma? La tabla que tenemos a continuación. Y es la clasificación de estas salas limpias de la 1 a la 9, dependiendo de estos números que aparecen allí descritos. Aparecen en las columnas tamaños de partícula predefinidos, 0.1 hasta 5 micras, y posteriormente un número máximo de partículas por metro cúbico. Ahora vamos a ver más adelante por qué razón encontramos estos valores aquí y por qué para el caso de la aplicación farmacéutica encontraremos que las salas deben estar en el rango entre ISO 5 e ISO 7 para la normatividad actual. Veamos un poco más acerca de esta norma. Entonces encontraremos que la norma ISO 14644 parte 1 nos da cuenta precisamente de un elemento bien importante y es el número máximo de partículas que deben haber de un determinado tamaño o mayor a él. ¿Esto por qué lo vamos a tener en cuenta? Lo tenemos en cuenta por la simple razón de que en el momento de hacer un conteo de partículas, nosotros no tenemos partículas individuales. Lo que vamos a encontrar es que estas partículas se pueden encontrar algunas veces aglomeradas por un fenómeno físico llamado aglomeración browniana. Y entonces no podemos encontrar exactamente un número predeterminado de partículas y siempre nos dan unos valores equivalentes o relativos. Aquí en esta tabla vamos a encontrar dos actualizaciones importantes. Una que se realizó en el año 2010, donde los números en rojo que ustedes observan en la tabla fueron eliminados. ¿Por qué razón son eliminados? Porque se necesitaba hacer un muestreo muy grande para poder llegar a estos valores que estaban registrados allí. Sin embargo, el valor 29 a 5 micras para la sala ISO 5 es retomada posteriormente
por los anexos de las buenas prácticas de manufactura para productos farmacéuticos estériles emitida por la Unión Europea. Por eso cobra una particular importancia. Ahora, se incluyeron otras reformas en la última actualización del año 2015. ¿Qué reformas o qué cambios se tuvieron en cuenta? Una, vamos a encontrar que ya para incluir este valor 29 que está omitido en la actualización o en la norma actual, se generó un descriptor M para este tipo de macropartículas con el fin de aplicarlo para el campo farmacéutico. Encontraremos también que la norma ISO da cuenta de salas con clasificación decimal. Y esto es bastante importante. Entonces vamos a encontrar salas ISO 1.5, 2.5, 4.7, 4.8. Bien. Y entonces vamos a encontrar que en el campo farmacéutico, nuevamente, como les comentaba, los tamaños 0.5 y 5 cobran una gran importancia por el transporte de partículas viables. ¿Y qué encontramos acá? Entonces, si vamos a hacer un análisis, encontraremos que la sala ISO 5 puede tener máximo 3.520 partículas por metro cúbico de un tamaño igual o superior a 0.5 micras, mientras que puede tener 29 partículas por metro cúbico máximo de un tamaño que puede ser igual o superior a 5 micras. Si vamos bajando posteriormente, vamos a ir encontrando un aumento que va de 10 en 10, 3.520, 35.200 y sucesivamente. ¿Por qué razón aparecen esta franja ISO 5, ISO 7? Precisamente porque en este tamaño, en este número, en esta concentración de partículas por metro cúbico, está ceñida o está ceñido mejor el anexo 1 de las buenas prácticas de manufactura para la fabricación de productos o de medicamentos estériles. Sin embargo, aquí dejemos claros algunos tópicos importantes. El primero, ¿por qué decíamos que la sala ISO 5 tiene 3.520 partículas por metro cúbico a 0.5? Simplemente porque encontraremos que puede tener este número en un tamaño igual o superior al mismo. La segunda pregunta, ¿puede clasificarse en decimales? Ya lo dijimos, sí se puede clasificar. ¿Cuál es la relación matemática que permite la clasificación? Aquella que estamos viendo en la ecuación que les acabo de presentar, donde n es el número de clase ISO, C sub n, concentración máxima permitida, una constante de 0.1 micras y un D que es el tamaño de partícula de referencia que no esté listado en la tabla o que nos sirva como base para hacer la determinación decimal. Veamos un ejemplo rápidamente para poder entender cómo se generan este tipo de clasificaciones decimales. Entonces, ¿qué clasificación ISO tendría una sala limpia que tenga 20 partículas por metro cúbico? A 5 micras, veamos que yo puedo modificar, y eso es una característica, una particularidad bien importante en esta actualización del 2015. Yo puedo modificar estos valores de la tabla y puedo generar una reclasificación de mi zona limpia. Si nosotros realizamos el cálculo matemático que encontramos allí en la diapositiva, encontraremos que la clasificación nos da 4.8. ¿Por qué razón soy incisivo en este número? Porque el anexo número 1 de las buenas prácticas de manufactura emitida por la Unión Europea en el año 2008 nos trae a colación esta concentración de 20 partículas por metro cúbico para una de las zonas que están definidas en este plan. Primero, cabe resaltar que esta clasificación no es dependiente, ¿bien?, de la ISO. Vamos a encontrar que los primeros anexos que existieron sobre las buenas prácticas de manufactura emitidas por la Unión Europea se llevaron a cabo en 1987 y apenas la ISO empezó a configurar toda esta relación 12 años después. Entonces, no están directamente relacionados, pero ahora se hace la implementación de los dos criterios para generar este anexo, que es el que actualmente está rigiendo la normatividad colombiana. Ahora, ¿cómo se divide la zona limpia acorde a este anexo a las buenas prácticas de manufactura para la Unión Europea? En 3 grados, grado A, B y C respectivamente. ¿Qué significa que sea grado A? Significa que en esta zona se llevan a cabo operaciones de alto riesgo de contaminación microbiológica. Un ejemplo de eso, el llenado aséptico, las conexiones asépticas, el stopper bowl,
la apertura de viales y las ampolletas. Bien, allí vamos a llevar los procedimientos críticos de las zonas limpias, se llevan a cabo en las zonas de grado A. En las zonas de grado B es la zona que sirve para la preparación al llenado séptico y realmente se define como el entorno de la zona grado A, mientras que las zonas de grado C y D, que no están en el plano, son zonas donde se llevan a cabo procesos menos críticos. Bien, y entonces a partir de esta nueva configuración se encuentra una nueva relación de concentración de partículas que veremos a continuación de este video. Now that you have an understanding of EU GMP, let's take a look at Annex 1. Annex 1 covers the manufacturing of sterile medicinal products for human and veterinary use. It's one of 19 annexes from the EUDRALEX Volume 4 GMP guideline that governs both the manufacture and import of medicinal products in the EU. Its primary goal is to prevent the microbial, particulate, and pyrogen contamination in these products. Annex 1 was first released in 2003 and revised in 2008. In 2017, the European Commission published a new draft of Annex 1, intended to add clarity and introduce the principles of quality risk management. The European Commission is responsible for governing these standards, as well as legislation proposal, executing decisions, enforcing treaties between its members, and handling the daily business of the EU. It's common for some of the principles and guidelines in Annex 1 to be implemented in the production of non-sterile products, where the goal is to control and reduce the amount of contaminants. Annex 1 breaks down cleanroom areas into grades and defines which grade different processes fall under, as well as what standards each grade must adhere to. Grade A is where your high-risk operations occur. Filling zones, stopper bowls, open ampules and vials, and making aseptic connections are your most common Grade A operations. Grade A environments require continuous monitoring during all processes. Grade B is where aseptic preparation takes place and is the background environment for Grade A zones. EU GMP recommends continuous monitoring of Grade B environments as well. Grades C and D are clean areas designated for less critical stages in the manufacturing process of sterile products. Annex 1 contains additional topics like the types of equipment to be used, personnel management, cleanliness, and facility maintenance. The contents of Annex 1 are subject to change as the industry evolves. Currently, there is an update of Annex 1 in the draft phase that is not yet finalized. Subscribe to our channel to stay up to date on these crucial standards. Aquí cabe resaltar que aparece un nuevo borrador, del cual hablaremos más adelante, y es una de las novedades que tenemos para esta charla, hablar de lo que viene, lo que en este momento está transcurriendo con respecto a los cambios de este anexo. Sin embargo, encontremos que este anexo es el que actualmente va a empezar a regirse en la resolución nacional que actualmente está direccionando toda la manufactura de productos estériles, que como bien cabe resaltar en este video, no solo son para uso humano, sino también para uso veterinario, y que evidentemente trata de cubrir todo lo relacionado con medicamentos estériles particularmente. Bien, en términos de concentración de partículas que encontramos, entonces hay dos tópicos importantes. Uno que es en reposo. ¿Qué significa el tema en reposo? Entonces encontraremos ¿Todos se escuchan? No. No, no se escucha. Dijo reposo No, y señora, quedamos no se reposados. Ok, nos Sí, pide señora. un momento, está revisando su conexión.
Se va. Aló. Perdón. Sí, se fue Ya. un momento el Ya audio. te escuchamos. Gracias. Es que Ya te se escuchamos. fue por un momento. Gracias. Por favor, mil disculpas. Bien, perfecto. Entonces, como les comentaba, esta concentración de partículas precisamente nos da cuenta de las dos condiciones, y lo voy a volver a repetir para que nos quede un poco más claro. Condición en reposo, en la cual encontraremos que el operario no está dentro de la zona limpia, pero el proceso sigue funcionando. Condiciones en operación donde el operario se encuentra en la zona limpia, hay un número específico de operarios que dependerán del plan maestro que cada industria tenga ya predeterminado. ¿Qué encontramos de particular con respecto a la norma ISO? La presencia de estas dos concentraciones por metro cúbico. Encontraremos 20 partículas por metro cúbico a 5 micras para condiciones en reposo y en operación a 5 micras. No se encuentra este número dentro de la norma ISO. Por eso les digo que la flexibilidad de esta norma ISO permite precisamente, o mejor, fue generada precisamente a partir de esas adaptaciones que se hicieron en este anexo 7 años antes. ¿Y esto entonces a qué nos lleva? A relacionar las normas ISO con este anexo de la siguiente forma. A 5 micras, una zona grado A es ISO clase 4.8. Esta nomenclatura, esta definición está dada directamente desde la norma ISO. Es una clase ISO 4.8 donde se cuentan máximo 20 partículas por metro cúbico a un tamaño igual o mayor a 5 micras por medio de un contador de partículas por ley de scattering en operación en reposo, aunque no corresponde estrictamente con su clasificación, como lo acabamos de ver, no está dentro de la tabla propia de la norma ISO como tal. Por su parte, a 0.5 micras, la zona en operación y reposo se clasifica como ISO clase 5. Encontraremos asimismo que en reposo, una zona grado B corresponde con una ISO clase 5, pero en operación es ISO clase 7. Una zona grado C es ISO clase 7 en reposo e ISO clase 8 en operación, y simplemente en reposo una zona grado D es ISO clase 8. Veamos entonces que estas características nos permiten dar una relación entre una norma internacional con una amplia generalidad de aplicaciones con respecto a un anexo particularmente diseñado para el campo farmacéutico. Otro aspecto importante de este anexo que está relacionado con los límites recomendados para contaminación biológica. El anexo nos da, como ustedes lo observan en la tabla, unos valores que son recomendados más de carácter informativo. No son valores que están ya como tal definidos. Sí nos exigen que cumplamos con unos protocolos para hacer esta medición de la contaminación biológica en las zonas predefinidas por ellos, zonas A a la D, pero los valores que están presentes en la tabla son valores que no superan el límite informativo. Sí, la unidad, cabe resaltar, son unidades formadoras de colonia que se pueden llevar a cabo por metro cúbico, se pueden llevar a cabo cada 4 horas, por placa o por guante. Y son, digamos, los 4 criterios que tenemos allí preestablecidos y el número de colonias máximo que se pueden presentar para cada grado. Ahora, reuniendo los dos tópicos, ¿cómo se puede encontrar la conformación de este plano en términos de lo dicho anteriormente? Entonces, nosotros encontraremos lo siguiente. Una zona grado A debe ser ISO 4.8 en reposo e ISO 5 en operación, con menos de una unidad formadora de colonia por metro cúbico e igual número cada 4 horas. Una zona grado B es una sala ISO 5 en reposo, ISO 7 en operación, con un máximo de 10 unidades formadoras de colonia por metro cúbico y 5 unidades formadoras de colonia cada 4 horas. Una sala grado C debe ser una sala ISO 7 en reposo e ISO 8 en operación, con 100 unidades formadoras de colonia por metro cúbico y 50 unidades formadoras de colonia cada 4 horas. Estos son los requisitos que deben tener. Ahora, estos puntos que ustedes se encuentran dentro del plano no son puntos que fueron colocados de manera aleatoria, sino que cumplen con una distribución de puntos donde se realiza el monitoreo. Entonces vamos a encontrar que la tabla que aparece a la derecha nos da cuenta del número mínimo de localizaciones que deben haber cada cierto número de metros cuadrados. En la norma anterior del año 2010 aparecía que estas localizaciones podían establecerse sacando simplemente la raíz cuadrada del área de la zona limpia como tal. Ahora cambió por una distribución hipergeométrica
donde encontraremos que la relación ya no es simplemente una raíz y se lleva a cabo otro tipo de configuración geométrica estadísticamente, en la cual comienza más o menos hasta 24, hasta 10 metros cuadrados, una relación 2:1, y de 24 metros en adelante empieza una relación que va ascendiendo de 4:1 o de 8:1 respectivamente. Ahora, encontraremos que lo dicho anteriormente se reúne en la regulación colombiana para salas limpias. ¿Por qué se reúne en esta regulación colombiana? Porque vamos a encontrar que el anexo 6 del informe 45 de la OMS, que es el documento maestro sobre el cual se establece la resolución 1160 del 2016, se llevó a cabo teniendo como referencia tanto la ISO 14644 parte 1 como el anexo 1 mencionado anteriormente. Entonces encontramos que en Colombia la resolución 1160 del 2016 está reglamentando precisamente la fabricación de medicamentos estériles en Colombia y en general, con base en el informe técnico 37 de la OMS, el anexo 6 del informe técnico 45 y la norma ISO 14644. Reúnen los tres documentos. Ahora, las industrias farmacéuticas intentaron modificar todas sus prácticas dentro de los plazos establecidos por esta resolución. Sin embargo, no se llegó a completar toda la tarea precisamente porque esto requiere de unos cambios muy importantes con respecto a la forma como se realiza el monitoreo. Vamos a encontrar que para la zona grado A se debe hacer un monitoreo continuo por medio de un sistema de monitoreo, mientras que en el otro tenemos que realizar un monitoreo periódico que lo podemos llevar a cabo simplemente con un contador de partículas que podemos mover alrededor de las zonas B, C y D respectivamente. De esta manera, entonces, la resolución 886 del 2019 ha modificado la temporalidad para que posteriormente tengamos los siguientes plazos. Entonces vamos a encontrar que la resolución 1160 del 2016 se compone de 4 anexos. Y encontraremos que estos 4 anexos deben cumplirse en las fechas que aparecen en la diapositiva. Los anexos 1 y 3 debieron cumplirse o van a ser exigidos o empieza su exigencia a partir del 13 de abril del 2020, mientras que los anexos 2 y 4 relacionados con la implementación de estos nuevos anexos y de esta nueva configuración preestablecida en el anexo 6 del informe técnico 45 de la OMS, debe realizarse a partir del 12 de abril de 2021. Entonces, estos dos marcos de referencia, ISO 14644 y anexo 1 de las buenas prácticas de manufactura emitidas por la Unión Europea en el 2008, se unen para generar el informe técnico 45. En Colombia los toman en 2 anexos. El anexo número 2 es el que precisamente da todas las indicaciones que estoy preestableciendo a lo largo de esta charla, y la vigencia en la cual va a entrar la implementación de las adecuaciones que se deban llevar a cabo será a partir de este próximo 12 de abril. ¿Cuáles son esas exigencias? Las vistas en las tablas, las condiciones de concentración de partículas por metro cúbico y además de esto, la condición más importante, tener un sistema de monitoreo para la zona de inyectables, de llenado aséptico, el stopper bowl, mientras tanto se puede tener un monitoreo que es periódico en las otras zonas. Ese es un criterio muy importante que será exigido más adelante. Sin embargo, aquí voy a presentar qué hay en 2020. Actualmente, qué es lo que nosotros tenemos como cambios. Entonces, como ustedes lo observaron en el video, encontraremos nosotros que el anexo tiene ahora un nuevo borrador que surgió a partir del año 2017 y que será publicado en el año 2020. ¿Qué significa esto? Que muy seguramente en unos años esta resolución 1160 del 2016 será derogada y cambiada por otra donde se lleve a cabo el cumplimiento de todas las recomendaciones y las exigencias de este anexo que está saliendo este año. ¿Qué diferencia hay entre el anexo del 2008, que es el que está rigiendo la resolución 1160 del 2016, con respecto a la que se va a publicar en diciembre de este año? Veamos entonces algunos tópicos. El alcance. Entonces, mientras que el anexo del 2008 aplicaba para medicamentos y productos estériles, encontraremos que en el anexo del 2020 aplica para todo tipo de productos, estériles y no estériles.
¿Cuál es el principio? El principio del anexo 1 del 2008 se basa técnicamente en dos normas ISO. La norma ISO 14644 y la norma que refiere, valga la aclaración, a las partículas no viables, y la 14698 que refiere más a la contaminación microbiológica. Ahora, ¿cuál es el cambio que tiene? Aparte, en el 2020, aparte de tener en cuenta estas normas ISO, se incluyen lineamientos de la ICH-Q9 sobre gestión de riesgos de la calidad, y una parte muy importante es que ahora los llenados asépticos se deben llevar a cabo con un sistema de barrera con acceso restringido. Ese es, digamos, uno de los cambios que se lleva a cabo o que se va a tener en cuenta para este anexo, que va por ahora a ser sugerido, pero que, lo dice la norma, posteriormente se debe ser implementado de manera obligatoria. Ahora, tenemos la cualificación de zonas limpias. Encontraremos que en esta cualificación de zonas limpias tenemos las zonas grado A, se debe utilizarse un sistema de monitoreo continuo, y las zonas B y D pueden utilizarse contadores independientes conectados por medio de un software a una red. Pero ¿qué encontramos en el anexo 2020? Que en todas las zonas debe existir un sistema de monitoreo continuo en cumplimiento de la norma ISO 14644, parte 2. Entonces, aquí hay una diferencia muy importante con respecto al conteo de partículas. Mientras en el anexo del 2008 es un poco más flexible por medio del uso de contadores independientes, en el anexo que va a salir en diciembre ya nos habla de un sistema de monitoreo único que debe tenerse para todas las zonas limpias que tengamos dentro de nuestra compañía. En el monitoreo microbiológico propone unos valores recomendados. ¿Cuál es la diferencia con respecto al anexo del 2020? Precisamente que ya esos valores están predeterminados, serán exigidos, y aparte de eso se quita esta categoría de la unidad formadora de colonia por guante, que no era muy clara en las recomendaciones que recibió la Unión Europea alrededor de este aspecto. Y el tamaño de partícula, se usan dos tamaños, A.5 y A5, y el número de partículas ya lo predefinimos anteriormente. Ahora, ¿qué encontramos? En el anexo del 2020 se mantienen los dos tamaños de partícula, pero existe una particularidad, y es que a 5 micras encontraremos que no hay valores, y entonces se debe abrir un nuevo canal o un nuevo tamaño de partícula. Veámoslo en la tabla. Si nosotros veíamos en el anexo del 2008, aparecían 20 partículas para 5 micras en la zona grado A, tanto en operación como en reposo. Pero ¿qué encontramos aquí? Que en la norma del 2020 ya no es aplicable. ¿Por qué? Porque las partículas de 5 micras se comprobó que se sedimentan. Entonces el conteo no se realiza de una manera consistente. No se puede decir que realmente esas partículas a 5 micras que están siendo determinadas por el contador correspondan con la concentración total de partículas que existen dentro de la zona limpia. De esta manera simplemente se deja como no aplicable. Pero como se deben mantener al menos dos tamaños de partícula de referencia, en esta charla les he propuesto precisamente el tamaño de una micra. ¿Por qué el tamaño de una micra? Porque es el tamaño intermedio que está en la norma ISO, entre 0.5 y 5 micras. ¿Esto qué significa? Que en el futuro encontraremos que los sistemas de monitoreo que tengamos para el control de partículas no es suficiente con que tengan dos canales de detección de partículas iguales o mayores a 0.5 e iguales o mayores a 5 micras, sino que vamos a tener un contador o un sistema de monitoreo que deba tener al menos 3 canales para la detección de distintos tamaños de partícula. Obviamente el tamaño de una micra no es mandatorio, es un tamaño recomendado que se hace en términos de la facilidad con relación a las normas ISO que ya nos ofrecen unos valores de referencia. Por eso esta es una diferencia sensible y muy importante. Aquí encontraremos en reposo 832 partículas de una micra o de un tamaño de una micra o mayor, mientras que en operación encontraremos 832 micras para una zona de grado A y 8.320 partículas por metro cúbico para una zona grado B. Este tamaño recomendado puede cambiar, pero todavía no ha quedado muy claro y será parte de un siguiente borrador que salga más adelante el definir cuál va a ser el tamaño de partícula final para poderlo establecer dentro de la norma. En este orden de ideas, ¿qué tenemos entonces? En el nuevo anexo del 2020 desaparece esta zona o esta sala ISO 4.8.
¿Por qué razón desaparece? Porque es muy complicado. Se encontraba que esta distribución y esta configuración que existe en el anexo del 2008 puede ser un poco engorrosa y puede ser complicada matemáticamente y requiere un trabajo adicional. De esta manera, grandes compañías farmacéuticas ofrecieron un cambio en donde se buscaba que las salas tuvieran un valor exacto y que fuera mucho más fácil su comprensión. De esta manera, el nuevo cambio que se está poniendo en este borrador que será publicado en diciembre es una zona grado A que está la ISO 5 tanto en reposo como en operación, pero cuyo tamaño de partícula puede variar entre 0.5 y mayores a este tamaño y una micra, partículas de una micra o mayores a este tamaño. Tenemos zonas de grado B, se mantiene prácticamente. Veamos que en la zona grado A nosotros hablamos menos de una unidad formadora de colonias. Aquí exigen que no haya contaminación microbiológica alguna. En la zona grado B se mantienen los criterios, a la ISO 5 en reposo, ISO 7 en operación, 10 unidades formadoras de colonia por metro cúbico y 5 cada 4 horas. Grado C es una sala ISO 7 en reposo, ISO 8 en operación, con 100 unidades formadoras de colonia por metro cúbico y 50 unidades formadoras de colonia cada 4 horas. Esto en cuanto a lo relacionado con esta nueva configuración. Ahora, ¿qué otras características tienen diferentes? ¿Qué hay de nuevo en este anexo? Encontraremos primero, es cierto que toca recualificar la sala limpia. En el anexo 1 y en la resolución 1160 del 2016 no aparece esta palabra recualificación o recalificación como tal. Realmente allí lo que aparece es una implementación y un seguimiento acorde al plan maestro de cada compañía. Sin embargo, aquí encontraremos que sí se necesita recualificar o recalificar una sala limpia cada cierto tiempo. Encontraremos entonces que cuáles son los 5 criterios que se deben tener en cuenta para generar esta recalificación. Primero, la determinación de la concentración de partículas viables y no viables. Segundo, pruebas de integridad de los filtros HEPA, los filtros terminales que tenga la zona limpia. El tercero, la medición del flujo de aire. Y el cuarto, la verificación de la diferencia de presión del aire. Entonces ya no es suficiente simplemente con colocar un sistema de monitoreo que nos haga un conteo de partículas, sino también necesitamos un control de la humedad, un control de la temperatura, un control de la presión dentro de la zona limpia. Y aparte de eso, en la zona grado A hay algo adicional que es obligatorio y es una prueba de la velocidad del aire. Esto como parte de esta nueva reconfiguración. Ahora, la pregunta es, ¿cada cuánto se debe llevar a cabo este procedimiento? Entonces nosotros vamos a encontrar que esta recualificación, esta recalificación de las zonas grado A y grado B se realizará cada 6 meses acorde con la norma, mientras que la recualificación de las zonas B, C y D se realizarán anualmente. Y esos son, digamos, 2 particularidades bien importantes que el anexo actual, tanto el de la norma del anexo del 2008 como el anexo 6 del informe técnico 45 no nos está presentando, pero que sí lo está haciendo el anexo del 2020. Ahora, ¿cuáles entonces son estas características que deben tenerse en cuenta? La cualificación debe tener, nuevamente, pruebas de integridad de fugas, medida del flujo del aire, medida de la diferencia de presión, una visualización de la dirección del flujo, si es unidireccional o no, una contaminación por partículas viables, una medición de la temperatura y humedad relativa, una prueba de fugas de contaminantes, una medición de partículas no viables, y cada una de estos criterios o de estos elementos se tienen en cuenta a la hora de realizar una recalificación dentro de este nuevo anexo. Para entender esto un poco más, veamos que todos estos marcos de referencia están dentro de la norma ISO 14644 parte 2, cuya información quiero que la observemos a continuación.
Veamos entonces que esta norma ISO 14644 parte 2 nos da precisamente una cuenta de que los sistemas de monitoreo empiezan a cobrar gran importancia en todos estos criterios relacionados con la nueva normatividad del 2020. Para concluir, simplemente tenemos entonces que la resolución 1160 del 2016-886 del 2019 ha reglamentado con base en estos informes técnicos 37 y 45 de la OMS las condiciones técnicas para las salas limpias en la industria farmacéutica colombiana. Tengamos en cuenta que este informe técnico 45 realmente no es más que la unión de los criterios vistos anteriormente, la norma 14644 parte 1 y la norma, el anexo 1 de las buenas prácticas de manufactura que se llevaron a cabo o que ya se establecieron desde el año 2008. Los informes de la Organización Mundial de la Salud, como lo decía, son adecuaciones de estas normas realmente. Por lo tanto, con seguridad, un nuevo anexo de la OMS saldrá próximamente una vez se apruebe este borrador que se está haciendo para el 2020 y con seguridad una nueva resolución en el futuro habrá de salir. Por eso estamos presentando estas adecuaciones para que estemos preparados. Y uno de los cambios más importantes de la ISO 14644 en el campo farmacéutico tiene relación precisamente con este cambio en el número de la concentración de partículas a 5 micras tanto en reposo como en operación. Y finalmente este pequeño cambio ha generado una nueva reclasificación de las zonas limpias que debe ser analizada teniendo en cuenta cuál es la forma como se está llevando a cabo el monitoreo de esas partículas, que se debe exigir para la zona grado A como monitoreo continuo, pero que se debe exigir para los otros campos como monitoreo periódico por el momento hasta que se ponga en marcha el anexo del 2020 o las buenas prácticas de manufactura que saldrá en publicación oficial a finalizar este año. Bien, entonces esto es en términos generales el webinar. Quiero en primer lugar agradecerles a todos ustedes pues su asistencia y su participación. Voy a pasar a las preguntas si alguno tiene inquietudes o preguntas relacionadas con este tema y las resolveré con mayor gusto. No sé si hay alguna pregunta. Ricardo, tenemos una pregunta de Hendrik. ¿Cuál es la diferencia entre filtro de aire EPA y lupa? Bien, nosotros tenemos, digamos que la diferencia radica principalmente es en las partículas que pasan a través de estos filtros. Realmente encontramos aquí que los filtros como tal tienen unos tamaños que permiten precisamente el paso de ciertas partículas y que pues, de esta manera se realiza un sistema de monitoreo para su control. Encontraremos que en el filtro de HEPA está más o menos sobre los bordes de los 0.5 micras, inclusive con unos diferenciales de 0.2 micras, más, sin embargo, los filtros ULPA son mucho más finos, inclusive a tamaños de 0.2 micras. Él tiene una segunda pregunta que voy a revisar. Con el equipo que mostró en la diapositiva 4, ¿se puede realizar conteo de partículas o determinación de tamaños de partículas o ambas mediciones? Esta pregunta la voy a partir en dos, realmente. Encontraremos que sí, efectivamente, estos equipos de contadores de partículas por ley de scattering permiten precisamente contar las partículas de un determinado tamaño que ya ha sido configurado en el equipo. Si yo tengo un sistema, se configuran precisamente ya estos tamaños de partícula, que es lo que se conoce generalmente como canales. Entonces se configuran los canales que yo quiero analizar y el equipo va a generar un conteo relacionado con esos canales que ya están preconfigurados allí. Regálame un segundo, voy a revisar la segunda pregunta. La determinación de tamaño de partícula, como lo dije hace un momento, no es que él ingresa la partícula y él detecta, no, ya están configurados y se esperaría que con los filtros que se han colocado inicialmente para cubrir esta zona limpia, estos filtros HEPA, podamos tener ya un control un poco más riguroso de cuáles son las partículas que nosotros esperamos analizar.
otra pregunta que aparece aquí. ¿Cómo saber qué contador de partículas comprar o usar? Bueno, lo principal es un contador de partículas por light scattering, ¿sí? Los contadores de partículas por light scattering son los que están recomendados por la norma ISO, están recomendados por el anexo 1 del 2008, y de esta manera encontraremos que deben cumplir con la condición de generar dispersión de luz, ¿sí? Y ya pues depende pues de una gama o de un portafolio que tenga cada empresa, determinar si lo que quiere es un equipo individual para hacer un monitoreo periódico, o lo que busca es un sistema de monitoreo continuo, pero debe cumplir esa condición, es ser un contador de partículas por light scattering. Tenemos uno de 2.83 litros. Este es un contador de partículas de 0.11 FM, que es lo que se conoce como la unidad como tal, pero el número de partículas nos lo da en pie cúbico y estoy un poco confundida con el factor de conversión. Bueno, no tengo en este momento la conversión como tal para hacer esta relación de pie cúbico a CFM. Solamente te podría decir en este momento que lo que tienes es un equipo pequeño de 0.11 FM, seguramente lo debes estar utilizando para una cámara de flujo laminar, y bueno, el factor de conversión realmente tendríamos que pasar de esta unidad de litros a una conversión a pies y posteriormente hacer el escalamiento cúbico como tal. Creo que no hay más preguntas por este lado. No sé si hay alguna otra pregunta adicional por parte del auditorio que la quiera hacer de manera verbal. Bien, creo que hay otra en el chat. Entiendo que los contadores de partículas de 2.8 litros no son recomendados para clasificar en áreas grado A. ¿Se puede usar para esto? Realmente no. Generalmente lo que se utilizan son contadores de partículas de un CFM, 28.3 litros. Casi siempre estos contadores de partículas de 0.1 CFM son utilizados dentro de cabinas como tal. Si nosotros queremos realizar algún procedimiento a pequeña escala, allí sí los podemos tener. Ya para otro tipo de procesos, por ejemplo, el monitoreo de una sala limpia como tal, lo que se requiere es un CFM, 28.3 litros. ¿Alguna otra pregunta que tengan por allí? No sé si hay alguna otra pregunta. No, por lo menos en el chat no. Si tienen alguna otra pregunta, quieran realizarla directamente, con mayor gusto. Bueno, creería que no, quizá. Entonces, bueno, no sé, ya aquí creo que pararían las preguntas. Iremos. Por supuesto, no sé si observan mi pantalla todavía. Allí aparece mi correo, directorcientifico@aricel.com. Pues nosotros estamos realizando ok, perfecto, lo tapa una imagen. Ok, entonces se los voy a dejar aquí en el chat. Si no lo observan en el slide, para que puedan comunicarse, para conocer un poco más sobre pues todas sus inquietudes con respecto al contador, a los contadores de partículas, al conteo de partículas, a los sistemas de monitoreo que están integrados dentro de esta normatividad.